Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Qué fin de semana tan hermoso que hemos tenido, unas actividades, los cultos de ayer, tanto por la mañana en Puerto del Rosario como por la tarde en el sur de la isla. La verdad que damos gracias al Señor por esos tiempos que nos deja pasar en su presencia, por esa oportunidad que nos da de congregarnos cada semana, que aunque sea algo para nosotros quizá normal, quizá cotidiano, para una gran mayoría en este mundo es algo que es imposible. Hay muchos hermanos nuestros que no se pueden congregar. Hay muchos lugares en este mundo donde congregarse en el nombre del Señor está prohibido. Y no solamente prohibido, sino penado. Está castigado. Incluso en muchos lugares, el más de los que tú piensas está castigado con la muerte. Hay muchos lugares donde hacer lo que yo estoy haciendo aquí ahora mismo, presentarme públicamente con una Biblia en la mano y hablando de Jesús, eso sería impensable para muchos de nuestros hermanos. No te estoy hablando para gente desconocida, para hermanos nuestros, gente que ha recibido a Jesús en su corazón y que tienen a Dios como su Padre. Así que qué bueno que cada vez que tengamos la oportunidad de congregarnos lo hagamos, porque vuelvo y repito, aunque esto sea algo normal y cotidiano para nosotros, no lo es. Y no sé si llegará el momento, que estoy convencido que va a llegar y no estamos muy lejos de ese momento, donde por lo menos aquí en España, no puedo hablar de otros lugares porque desconozco, pero por lo menos aquí en España va a llegar el momento que nos prohíban congregarnos. Ya pasó en los días del COVID, ¿verdad? Ya pasó en esos días de cuarentena que nos encerraron en las casas y nos metimos en nuestras casas y nos prohibieron congregarnos durante meses. Y no solamente nos prohibieron congregarnos, sino lo peor de todo es que nosotros aceptamos hacerlo. Claro, también lo aceptamos porque quizá no tendríamos otra alternativa. Pero va a llegar el momento que esto va a ser lo normal, que no nos podamos congregar, por los motivos que quiera que sea. Pero llegará un momento que esto suceda. Así que demos gracias a Dios cada vez que tengamos la oportunidad de congregarnos. Vámonos a la palabra del Señor en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 5, que dice así, mira qué interesante este versículo. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este versículo es parte de la contestación que Jesús le da a los discípulos a esa pregunta que le hicieron cuando ellos, acercándose a él, le dijeron: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser la persona más importante? Entonces Jesús, la respuesta de él fue llamar a un niño y colocarlo en medio de ellos, para entonces decirle que si no se volvían y que si no se hacían como ese niño, entonces no podrían entrar en el reino de los cielos. Y ahora este versículo 5 es una continuación de esa respuesta del Señor. Pero mira, déjame que antes de explicarte esto quiero aclarar algo. Porque si tú tienes la Reina Valera, la versión de la Reina Valera del 60, que quizá es la más cotidiana, es la más común a la hora de leer en la iglesia, te vas a dar cuenta que aquí termina este pasaje, ¿verdad? Y que a partir del versículo 6 es como si encontrásemos otra historia que tiene por título Ocasiones de caer. Pero aunque aquí tú veas una separación, aún así es la misma historia. Honestamente, la verdad, no entiendo por qué Reina Valera ha separado esta historia en dos, cuando en realidad es una sola historia. Pero bueno, sea como sea, entiende que los títulos no son inspirados por Dios. Con esto no quiero decir que no sean válidos, ¿vale? Claro que lo son, porque los títulos nos ayudan en nuestra lectura y quizá nos da una mayor comprensión a la hora de leer. Pero los títulos han sido puestos, pues bien o por los traductores de la Biblia o incluso en algunos casos por las casas editoriales de la Biblia. Así que los títulos pueden ser que sean, buenas herramientas, pero ten claro que no son inspirados por Dios. Es más, aquí ya nos podríamos meter en un tema, podría hablarte también de que ni aún los capítulos, ni aún los versículos han sido establecidos por Dios. Cuando los santos hombres de Dios han sido inspirados por el Espíritu de Dios y escribieron, lo han hecho de una manera continuada.
Si no me equivoco, no me hagas mucho caso, pero fue en el siglo XVI, cuando un teólogo y erudito francés, en una edición de la Biblia que se llama la Vulgata Latina, fue que dividió por primera vez la Biblia en capítulos y en versículos, y lo hizo para ayudarnos al estudio, para facilitarnos la lectura y sobre todo para encontrar más rápidamente un pasaje en particular. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, vamos a lo importante. Volvamos a la respuesta de Jesús cuando dijo a sus discípulos que cualquiera que reciba en su nombre a un niño como el que estaba allí colocado en medio de ellos, entonces dice el Señor, a mí me vas a recibir. ¿Sabes a qué se está refiriendo aquí el Señor exactamente? Mira, Jesús está hablando aquí de los que son como niños, de aquellas personas que se han humillado a tal grado que son como niños. Déjame recordarte una vez más que Jesús aquí no está hablando de los niños como tal, sino de las cualidades que tienen los niños. Y sin duda alguna, una cualidad que tiene todo niño es que son frágiles. Un niño no tiene la fuerza que puede tener un adulto. Un niño es mucho más indefenso que cualquier adulto. Y el Señor está diciendo aquí, en este pasaje, que cuando nosotros recibamos en su nombre a un niño como ese, cuando nosotros recibamos a una persona que aparentemente sea menor que nosotros, entonces es a Jesús a quien estamos recibiendo. Para poder entender mejor este mensaje, podríamos conectarnos directamente con el capítulo 25 de este Evangelio de Mateo, cuando a partir del versículo 31 hacia adelante, Jesús está diciendo que cuando alguien dio de comer a una persona hambrienta, o dio de beber al sediento, o dio refugio al forastero, o le dio ropa al desnudo, o visitó al enfermo, o visitó a una persona que estaba en la cárcel, Jesús dice en el versículo 40 que cuando hacemos eso, entonces en realidad se lo estamos haciendo a Él. Cuando nosotros ayudamos a una persona necesitada, a una persona débil, a una persona indefensa, cuando nosotros ayudamos a un pequeño, indirectamente a quien estamos ayudando es al Señor. Y esto es muy, pero que muy importante tenerlo claro. Porque a veces nosotros hemos querido ayudar a alguien y seguramente que a ti te ha pasado, estoy seguro lo que a mí también. Que en vez de recibir las gracias por parte de la otra persona que has ayudado, lo que has recibido es un desprecio. Bueno, o quizá no un desprecio, pero lo que has recibido es simplemente silencio por parte de la otra persona. Y claro, una vez no pasa nada, 2 veces no pasa nada. Oye, pero cuando tú dedicas tu vida al servicio de los demás, puede llegar un momento que el desprecio, puede llegar un momento que el desagradecimiento de los demás te llegue a afectar. Por eso, el apóstol Pablo nos dice en 2 de sus cartas, tanto en Gálatas capítulo 6 versículo 9, como en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3 y en el versículo 13, que no nos cansemos de hacer el bien. Y Pablo tiene que aclarar esto porque sabe perfectamente que uno puede acabar cansado de ayudar a los demás, cansado, harto de tanto desprecio, cansado de tanta ingratitud. Y como el Señor también conoce perfectamente esta situación, por eso ahora le está enseñando a los discípulos que cuando nosotros recibimos a un pequeño en su nombre, que cuando nosotros recibimos a una persona indefensa, a un necesitado, a cualquier persona que necesite ayuda y lo recibimos y lo ayudamos en su nombre, a quien realmente estamos ayudando es al Señor. Cuando nosotros tenemos esta visión, entonces nunca jamás nos vamos a cansar de hacer el bien. Entonces nunca en la vida dejaremos de ayudar al necesitado, de ayudar a los pequeños, porque aunque recibamos ingratitud por parte de ellos, nosotros sabemos que a quien realmente estamos ayudando es a nuestro amado y precioso Señor Jesús. El apóstol Pablo explica esto también con otras palabras, cuando él está escribiendo allí su carta, su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 15, dice que da igual que aunque él se entregue por amor a los demás y lo único que reciba sea menosprecio, de que le da exactamente lo mismo.
Porque aún con todo eso, dice, lo va a hacer con el mayor de los placeres. El apóstol Pablo dice que con el mayor placer gastará lo suyo y aún se gastará a sí mismo. Y esto puede hacerlo porque ha entendido que es a Jesús a quien está sirviendo. Sé que hay personas que han entendido este mensaje a la perfección, claramente. Personas que quizá están cansadas, hartas, o están a punto de tirar la toalla en el servicio hacia los demás, porque se han dado cuenta que el ser humano somos unos desagradecidos. Pero quiero que escuches esto. La solución nunca es dejar de servir. La solución nunca en la vida es dejar de ayudar a los débiles. La solución que nos presenta el Señor es ver a Jesús en el necesitado. Ver a Jesús en ese pequeño, en esa persona indefensa. Y cuando tú ves al Señor en la gente, servirás a la gente de la mejor manera. Aunque amándoles más, tú seas amado menos, dice Pablo. Pero cuando vemos al Señor en esas personas, vamos a seguir sirviendo y sirviendo y sirviendo, y va a llegar el momento que eso se va a convertir en el mayor de los placeres en nuestra vida. Servir a los demás, aunque ese servicio sea pagado con la moneda de la ingratitud, da lo mismo. Lo estamos haciendo porque amamos al Señor y vemos al Señor en medio de ellos. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres extremadamente bueno y para siempre es tu misericordia. Tu palabra nos enseña que cada mañana tus misericordias son nuevas. Tú nos das una nueva oportunidad cada día, Señor. Gracias te damos por el fin de semana que tú nos has hecho pasar. Gracias por este día lunes, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que nos bendigas. Oramos para que nos guardes. Oramos para que tu bendición nos alcance. Nos presentamos delante de ti desde primera hora para que tú nos guíes en este día. Para que tú seas esa luz que nos guíe en medio de la oscuridad. Gracias, mi Dios. Te amamos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a que nunca nos cansemos de ayudar al prójimo, que nunca queramos dejar de hacer el bien, que aunque recibamos ingratitud, Señor, que entendamos que es a ti a quien estamos sirviendo. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana día martes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que mañana, Dios mediante, nos toca ver, estudiar, desglosar el versículo 6, pero que es la continuación de lo que estamos viendo. No son dos historias, es una sola historia, aunque quizá en tu Biblia aparezcan separadas. Es una sola historia. Recuerda que cada lunes me gusta pedirte que por favor compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia. ¿Qué predicó el pastor o la persona invitada para predicar? ¿Cuál fue el pasaje inicial o el pasaje del cual desglosó absolutamente todo el mensaje? ¿Qué frases te llamaron la atención? ¿Qué fue lo que el Señor te habló ayer en la iglesia? Comparte conmigo aquí por los comentarios de este canal qué fue lo que predicaron ayer en tu iglesia. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.